Hola chicos, bueno, en este nuevo video que es una parte demostrativa de programando la tabla periódica, vamos a ver la versión 2. En la versión 2 quiero pues dar otros datos más importantes también para que su proyecto de la tabla periódica quede mejor elaborado. Entonces vamos a ver primero con qué empezamos en el video anterior. Vimos la metodología donde identificamos las estructuras, cómo asignar los valores y también definir algunos métodos. Ya los definíamos en el video anterior. Les pedí también que capturaran todos los elementos de la tabla periódica, los 118 elementos, pero únicamente su masa atómica, su nombre y el símbolo de cada estos elementos. Entonces, ya que lo capturaron, en esta ocasión vamos a definir algunos métodos. Los métodos ya habíamos comentado que son las acciones que se realizan con los objetos. En este caso, para esta práctica, la versión 2, que sería el proyecto de la tabla periódica, vamos a definir los siguientes métodos adicionales. Vamos a definir un menú, que es el que va a mostrar todas las opciones que se van a ejecutar en nuestro programa, y uno que se llama generar compuesto, que va a ser un método especial para poder convertir algunos compuestos utilizando los diferentes elementos que queramos poner. Para entrar en contexto, vamos a ver primero la estructura de nuestro menú. Un menú básicamente es un método que es cíclico y condicional a la vez. Está compuesto prácticamente de un método cíclico o una estructura cíclica que es un do while. El do while básicamente va a estar solicitando un valor, ¿sí?, el cual va a estarse verificando cada vez para checar si está o no en una de las opciones que haya establecido el usuario. En este caso tenemos el menú de opciones. Tengo una listar elementos, que es la primera opción, y le pongo una L remarcada. En algunos casos podemos declararlo como opción 1, opción 2, opción 3, pero para este ejemplo, que es un ejemplo didáctico, voy a manejar con encerrados entre corchetes las letras de cada una de las opciones para que sepa el usuario cuál debe de teclear, una L, una B o una S, ¿no? En este ejemplo. La L para listar elementos, la B para buscar elemento y la S para salir. Después se va a mandar un mensaje que va a decir básicamente que nos teclee la opción, y esta opción se va a estar solicitando por medio de la variable OP que tengo declarada aquí de tipo string, y después se verifica con la estructura condicional múltiple llamada switch, que este switch case va a estar verificando los valores de OP, si es una L mayúscula o si es una B mayúscula. Esto se lleva a cabo gracias a que pongo el to uppercase, como ya habíamos visto en el video pasado. La estructura del case debe de tener el método que se va a ejecutar y luego un break para que se salga de esta estructura y continúe con el while. Bueno, esa es la estructura general de un menú. Por otro lado, el otro método que se va a llamar generar compuesto va a ser un poquito más completo, más complejo. Vamos a comenzar con que se necesita solicitarle al usuario cuántos elementos se van a ocupar para este compuesto. Entonces declararé una variable de tipo entera que se va a llamar cElementos, que va a ser cantidades de elementos. Voy a declarar un arreglo de tipo string que va a decir element, que va a ser el símbolo del elemento que voy a solicitar. Le voy a poner que máximo vamos a manejar 4, pues está declarándose de manera explícita este elemento, este arreglo, y otro arreglo entero llamado molec, que va a ser el de molécula, va a ser de tipo entero con 4 elementos también. Declararé una variable de tipo doble que va a ser peso molecular, que es el que va a ir almacenando la sumatoria de todos estos valores. Para poder entrar en contexto, el peso molecular se calcula por medio de la sumatoria de todas las moléculas de cada elemento que se multiplica. Su valor del peso, en este caso, es el peso molecular que tenga cada elemento, o el peso atómico, mejor dicho. El peso atómico se va a multiplicar por la cantidad de moléculas que tiene ese elemento
y la sumatoria de ello va a ser el peso molecular de ese compuesto. Entonces aquí está la idea. Tenemos que pedirle al usuario cuántos elementos se van a solicitar, y gracias a esa cantidad de elementos que pongamos se va a hacer el ciclo para que pida los valores. Y aquí viene la fórmula, esta ecuación que está aquí. Se va a verificar cada recorrido de los elementos y se va a hacer esta operación: peso molecular más igual a la masa atómica multiplicado por las moléculas, por la cantidad de moléculas. Entonces este es el peso atómico, peso molecular se va a calcular. Hagan de cuenta que esta representación que tengo aquí en código equivale a esta fórmula que tengo aquí. Entonces vamos a entrar a programarlo de una vez para que veamos cómo quedaría. Bueno, ya en el ejemplo pasado ustedes ya tienen programado esto, la versión 1 prácticamente de su programa. Y yo en este ejemplo, yo sé que ustedes ya agregaron los 118 elementos. Yo voy a agregar únicamente uno más. Voy a poner el oxígeno, porque para cuestiones didácticas voy a agregar nada más esto, oxígeno. Y el valor del oxígeno, que en este caso corresponde a 15.9994. Ese es el que tengo yo aquí registrado. Muy bien, nada más le agregué uno más. Ok, entonces en nuestro ejemplo pasado, ustedes tenían aquí el ciclo en el listado de elementos, tenían así, declarado de tipo entero i igual a 0, mientras i fuera menor de 5, porque teníamos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Pero como ahorita estoy agregando uno más, tendría que cambiarle a 6, ¿no? Y cada vez que fuera agregando uno, tendría que ponerle hasta menor de 118 elementos. Pero si no queremos ponerlo de esta manera, podemos ocupar nosotros el arreglo que es elemento.length. Y al hacer esto, aunque tengamos 5 elementos, 10 elementos, 2 elementos, él ya lo va a calcular automáticamente, porque len se encarga de obtener el tamaño del arreglo. En este caso del elemento, me va a decir que tiene 6 elementos, es decir, de 0 a 5, ¿no? Bueno, entonces aquí ya aclarado esto, así es como lo voy a manejar con esta estructura. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces el menú. Para comenzar vamos a elaborar el menú porque queremos que nos esté mostrando datos. Entonces voy a poner el método aquí, va a ser acceso público, tipo void, voy a poner menú, ¿sí? Y en el menú voy a declarar mi variable de tipo string llamada op. El valor inicial de op va a ser un espacio en blanco nada más, y va a ser do, y al final del do vamos a poner el while. Esa es la estructura que debe de tener mi menú. Muy bien, la variable op la tengo que verificar mientras no sea la opción de salir. El menú se va a estar repitiendo mientras las opciones que tú teclees dentro del ciclo no sean iguales a las de salir, entonces va a seguir ejecutándose. Entonces, como digo, no sean iguales, voy a poner la negación, voy a poner la variable op que tengo declarada y la voy a poner en mayúscula porque necesito que verifique que si el usuario la pone en mayúscula o minúscula tenga uppercase para evitarnos este problema. Y aquí le voy a poner punto equals, que sea igual a la opción de salida. La opción de salida yo voy a manejar una S porque va a ser la opción de salir como tal, entonces le voy a poner de esta manera. Muy bien, esa va a ser la opción para salir. Por lo tanto voy a escribir system.out.print ln. Aquí voy a poner esto de esta manera, también lo voy a copiar porque lo voy a estar ocupando. ¿Okay? ¿Qué voy a poner aquí? Bueno, le voy a poner menú de opciones y un salto de línea. Entonces en esta parte es donde voy a comenzar a escribir las opciones. El primero sería listado de elementos.
Esa es mi primera opción que quiero que muestre. La segunda opción va a ser la de buscar elemento. Buscar elemento. Y la tercera opción sería la de salir, que les decía un momento, que es la que voy a ocupar para salir. ¿Sí? Entonces observen ustedes que pongo esas L, B y S marcadas para que sepa el usuario cuáles son los que va a teclear. Entonces aquí le voy a poner que va a poner opción. Que teclee la opción con la que quiere el usuario entrar. Aquí le voy a quitar el LN para que la opción quede ahí mismo. Ok, entonces ¿cómo voy a leerlo? Pues la variable la tengo declarada como OP. Voy a poner teclado.nextLine. Y así demás. Ahora bien, resulta que teclado yo lo tengo declarado únicamente adentro de solicitar datos. Entonces tengo que declararlo nuevamente en la parte de este método. Aquí adentro tengo que declararlo para que lo pueda manejar, ¿sí? La otra opción sería que yo la declarara en la parte superior y ya ya no tendría que estarla declarando varias veces. Pero bueno, la puedo copiar aquí y ya la declaré. Muy bien, una vez que ya puse las opciones, ahora lo que sigue es verificarlas. Es con el switch. Switch, voy a poner OP, que es la variable, punto, le voy a poner que sea mayúscula, verificar, uppercase. De esta manera. Y entonces aquí abajo va a ser case. El primer caso va a ser el de la L mayúscula. Y si es la L mayúscula, ¿qué quiero que mande llamar? Quiero que mande llamar el de listar datos. Y después ponga un break. ¿Ok? En caso de que sea la opción B, que es de buscar, el método que quiero que eso llame es solicitar datos. Y después haga un break. ¿Sí? Esas son las dos opciones que necesito. Y nada más. Porque la opción 3, que es la de salir, pues ya está verificada en el while, ¿no? Si al final la opción que teclea al usuario es la opción S, entonces vamos a mandarle un mensajito al usuario aquí en un system. Voy a copiar esto, perdón. System.out.println. Voy a darle otro salto de línea y le voy a poner hasta luego, que es un mensaje que ocupo mucho en mis programas, pero que diga un hasta luego, ¿no? Como de fin del programa, nos vemos. Entonces ya lo puse aquí. Entonces en mi constructor, en lugar de poner esto, voy a mandar a llamar menú, que es el que cuando se crea el objeto, se ejecute menú y me muestre. Vamos a darle una compilación para ver cómo me lo muestra. Ok. Y le vamos a dar ejecutar. Perfecto. Entonces observen que hace lo siguiente. Me muestra menú de opciones. Me va a mostrar listado de elementos, buscar elementos, salir. Si le doy la opción de salir, me va a decir hasta luego. Y ya finalizó. Perfecto. Bueno, pero hay una situación. En los programas, cada vez que ejecutamos, por ejemplo en el listado de datos, hace el recorrido y no se detiene, sino que se imprime y de ahí finaliza. Entonces yo les voy a poner un mensaje aquí al usuario. O.print con un salto de línea que diga pulse enter para continuar. ¿Sí? Que es como un espérame, ¿no? Entonces aquí le voy a poner nada más el teclado .nextLine que me pida que me detenga la ejecución. Entonces, como observan, aquí tengo teclado y me lo va a estar pidiendo en cada opción. Entonces yo les voy a recomendar que mejor lo quitemos de los métodos donde lo tenemos declarado y lo declaremos en la parte superior donde están todos los datos, acá arriba. Entonces ya no lo tenemos que declarar en cada método, ya lo tenemos declarado en la parte superior, ¿sí?
Muy bien, entonces esto del listado va a mandar este mensaje. Esto lo voy a copiar y también se lo voy a poner en donde dice solicitar datos. Aquí, voy a poner también aquí para que aparezca el mensaje de pulse Enter para continuar. Okay, compilamos. O sea, ¿qué es lo que hice ahorita? Lo único que hice fue agregar estas dos líneas para que cada vez que se ejecute una opción se mande un mensaje de espera. Por ejemplo, vamos a verlo. Me dice, vamos a poner listado de datos, la L. Observen qué sucede. Me muestra opción L, listado de elementos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, oxígeno, y me dice pulse Enter para continuar. Aquí me lo dice. Entonces ya pulso Enter y aparece el menú. Aquí ya vuelve a aparecer el menú. Bueno, algo más que está sucediendo aquí y que quiero que ustedes sepan es que en cada vez que cargamos un método, lo ideal sería que la pantalla se despejara para que pudiera verse limpio, ¿no? Observen, ahorita están todos los elementos ahí. Entonces vamos a dar la opción salir y voy a ponerles la instrucción. Por ejemplo, aquí en el menú, dentro del ciclo, se utiliza la instrucción system.out.print, ¿sí? Y es un código de limpieza. Bueno, al menos en Linux sí funciona. No sé si en Windows funcione. Vamos a probarlo, ustedes lo van a probar. Pero el código es diagonal invertida 033, luego corchete H, diagonal invertida otra vez 033, corchete 2J mayúscula. Y después se pone un system.out.flush de esta manera. Esto lo que hace es despejar la pantalla. Vamos a verlo. Lo ejecutamos de nuevo. Le vamos a dar la opción L de listado. Ya me mandó todos los datos. Le doy Enter para continuar. Y despeja la pantalla e imprime el menú de nuevo. Entonces, ahora si le doy buscar, la opción B, consultando elementos, digo quiero consultar el elemento O, me dice elemento oxígeno, su masa atómica es 15.994 y me dice pulse Enter para continuar. Le doy Enter, despeja y aparece el menú. Eso es gracias a este código que puse aquí en el menú. Si ustedes quisieran que cada vez que entrara un método se despejara, pues lo podríamos hacer. Lo copiamos, vamos a copiarlo de aquí y se lo agregamos, por ejemplo, en el de listar datos. Antes de imprimir el mensaje, ponemos este listado aquí. Perfecto. Y también lo podemos pegar en el de solicitar datos. De igual forma, aquí lo podemos pegar con la idea de que se muestre limpia las ventanas, o sea, como que cada ejecución se vea limpio. Vamos a probarlo. Ok, lo checamos. Aquí están las opciones. Le doy la opción listar elementos, se despeja. La opción buscar elemento, se despeja. Le pongo la opción H. Me dice elemento hidrógeno. Pulse Enter para continuar y se despeja. Ok, entonces ya quedó claro. ¿Qué es lo que aprendimos ahorita? Cómo limpiar la pantalla en Java utilizando este código que está aquí. Les vuelvo a repetir, lo estoy ejecutando en Linux. No tiene ningún problema. Yo creo que en Windows también ha de funcionar. Pruébenlo ahí en su equipo. Bueno, una vez que ya lo elaboramos, ya tenemos el listado, ya tenemos mostrar. Ahora el otro método que voy a elaborar, la otra opción será el del compuesto, ¿no? Entonces voy a poner un mensaje system.out.print ln y aquí la opción que voy a poner va a ser la de compuesto. Ok. Por lo tanto, si estoy agregando la opción C,
yo tendría que agregar aquí esa opción. Entonces pondría un case, voy a poner C mayúscula y quedamos en que va a ser generar compuesto. Así se va a llamar el método break. Ok, este es el método que todavía no creo, pero se va a llamar generar compuesto. Entonces aquí abajo de esta opción lo voy a poner. Entonces voy a ponerlo public de tipo void generar compuesto. Muy bien. Bueno, generar compuesto, vamos a ponernos concentrados en este punto. Debemos de solicitarle al usuario una cantidad de elementos con los que se van a elaborar los compuestos. Un compuesto, ustedes saben, se refiere a que pongamos dos elementos, ¿sí?, con cierta cantidad de átomos, de moléculas de cada elemento y poder combinarlas, ¿no? Entonces voy a poner de tipo entero, ponerle cantidad elementos, así lo voy a llamar, de tipo entero, pero voy a declarar de tipo string, va a ser un arreglo, que voy a poner cuántos elementos puedo combinarlos. Por ejemplo, voy a poder hacer un compuesto como de 4 elementos, por ejemplo. Entonces yo le voy a llamar a este compuesto o a estos elementos, voy a poner elem igual new tipo string y aquí le voy a decir que sería 4. De ahí le voy a poner también cuántas moléculas de ese elemento. Entonces va a ser tipo entero, voy a llamar molec, que es de moléculas, igual new entero, 4 elementos, 4 posiciones también. Y esas son las variables que quiero manejar. Y voy a manejar de tipo doble lo que va a ser el peso molecular. Esta la voy a inicializar con 0. Perfecto. Ahí tengo las variables y los arreglos definidos. Entonces, la primera sección voy a limpiar la pantalla. Y voy a mandarle un mensaje que me diga que va a ser generando un compuesto, ¿no? Entonces le voy a poner system.out.print ln generando compuesto. Ok. Y le tengo que preguntar con cuántos elementos quiero hacer este compuesto. Entonces le vamos a poner un system.out.print ln, bueno, nomás print, así, le voy a poner la pregunta. ¿Cuántos elementos requiere que te mande este mensaje, el programa? Y entonces tú le vas a decir que lo vas a poner aquí en clm, va a ser igual a teclado punto next int, porque ya lo tengo definido que es entero. Entonces al hacer eso ya me va a decir cuántos elementos quieres, y eso me indica que voy a hacer ahora un ciclo para poder recorrer la cantidad de elementos que voy a manejar. Ahora aquí hay una situación interesante. En el caso del system.in, utilizando el objeto scanner, tipo escáner, cada vez que leemos un valor de tipo nextInt, el buffer tiene no sé si le podemos llamar que es un defecto, no sabría si es así, o por algún motivo lo diseñaron de esta manera los que hicieron el programa, pero queda abierto, queda un salto de línea abierto ahí, entonces hay que limpiar el buffer. Entonces yo les recomiendo que después de utilizar un nextInt y se va a utilizar una lectura adicional, le pongamos nuevamente un teclado next line para que limpie el buffer. Este va a ser un limpia el buffer del teclado, ¿sí? Esa es alguna recomendación que les veo, porque luego se salta la lectura de los demás datos. Bueno, eso solamente pasa cuando ponemos un nextIn o un nextFloat o un nextDouble. Así que ahí se los dejo como recomendación. Ahorita lo vamos a ver qué pasa si le retiro esa línea.
Bueno, ahora si ya puse esto, hay que hacer un ciclo. Les decía hace un momento, hay que hacer un ciclo. Voy a declarar la variable i con el valor de 0. Y le voy a decir que mientras i sea menor de clm, que es el que pusimos, la cantidad de elementos, i va a estar incrementándose. Y entonces le voy a decir al usuario que me vaya ingresando los datos de los elementos. Aquí le voy a poner print. Le voy a decir elemento. Y aquí le voy a poner una concatenación de i, que va a ser para que me pueda mostrar el elemento en esta parte. O sea, le voy a escribir elemento 1, elemento 2, elemento 3, depende de cuántos haya puesto. Pero como empezamos en la posición 0, en este ejemplo, podríamos o necesitaríamos poner nosotros la i incrementándola en 1. Por ejemplo, podemos ponerlo así, para que vaya imponiendo elemento 1, elemento 2, para que lo puedan ver de esta manera. Bueno, ahorita lo voy a hacer normal, le voy a poner así incrementado, nada más así con la i. Y entonces ahora el elemento va a ser elem en la posición i, va a ser igual a teclado.nextLine. Perfecto, entonces el siguiente va a ser un system.out.print y que le va a decir moléculas de, y aquí le voy a poner el elemento en la posición i. Es decir, me va a decir cuántas moléculas de ese elemento, ¿no? Entonces aquí le voy a poner de esta manera. Y las moléculas las vamos a leer con molec en la posición i, que va a ser igual a teclado.nextInt, porque es de tipo entero. NextInt. Muy bien. Y de ahí ya finaliza esa parte y ya los lee. Con esto nos lee los elementos, cuántos elementos queremos llevar a cabo, ¿sí? Con eso lo realiza. Ok, entonces vamos a probarlo, vamos a ver qué tal funciona. Le vamos a dar compilar, ok, y le vamos a ejecutar. Muy bien, ya nos dice la opción compuesto. Pulso la C de compuesto y me dice generando compuesto. ¿Cuántos elementos quieres? Vamos a suponer que quiero hacer el del agua, ¿no? El H2O. Entonces es 2 elementos. El elemento 0, ahí dice, ¿cuál va a ser? ¿No? Pues va a ser la H de hidrógeno. Dice, ¿cuántas moléculas de hidrógeno? Voy a manejar 2. Luego me dice elemento 1, y observen ahí qué sucede. Se brincó, ¿sí? Y ya luego se va a moléculas. Entonces aquí pues puedo poner 1. ¿Qué sucedió? Bueno, está pasando lo que les decía hace un momento, de que cuando leemos una línea de tipo nextInt y de ahí vamos a leer un dato entero, necesitamos forzosamente limpiarlo. Entonces aquí le vamos a poner un teclado.nextLine para que limpie el buffer, ya esta misma línea, para que no se quede ahí fuera, ¿no? Ok, next line, puede ser aquí o puede ser arriba. Podría quedar aquí. Esta línea la puedo dejar aquí arriba del ciclo. La puedo poner aquí arriba del ciclo, para ya no repetir 2 veces. Entonces cada vez, después de que termine de leer este let in, limpia el buffer. Y cuando termine de leer este lin, también limpia el buffer. Ok, queda dentro. Entonces vamos a ejecutarlo y veámoslo. Compuesto. ¿Cuántos elementos requiere? Requiere 2, ya habíamos dicho. El hidrógeno. Van a ser 2 elementos de hidrógeno. Observan que ya no se brinca. Y el otro va a ser el oxígeno. 1 de oxígeno. Y ya quedó. Ok.
Muy bien, bueno, ya la lectura ya la está haciendo bien, ya no está teniendo ese problema de que se brincaba, pero ahorita el detalle es que me dice elemento 0. Para el usuario convencional puede serle confuso el de elemento 0. Le voy a poner así, le voy a decir que más 1 entre paréntesis, de esta manera, para que en lugar de que me diga elemento 0, me diga esto, compuesto. ¿Cuánto se requiere? 2. Elemento 1 es el hidrógeno. Moléculas de hidrógeno van a ser 2. Elemento 2 va a ser el oxígeno. Moléculas del oxígeno, 1. Okay. Perfecto. Ahora, no se detiene porque termina de eso y se va directamente al menú, no manda un mensaje. Recuerden que hay que copiar de pulse Enter para continuar. También se le va a poner aquí a para que el usuario sepa que debe de pulsar una tecla al final. Bueno, entonces ya tenemos definido cuántos elementos va a leer y ya nos está leyendo. El siguiente paso va a ser que hacer otro ciclo igual de recorrido de los elementos, pero de ahí tiene que ser una consulta para que sepamos cuántos, vamos a hacer la fórmula pues para calcular el peso molecular. Entonces otra vez hacemos un for, vamos a hacer un for, aquí vamos a hacer dos fors, van a ser dos fors, van a ser for anidados se llaman. El primer for va a ser para declarar el recorrido nuevamente de los elementos, mientras i sea menor de clm, que es el que tengo declarado, ¿sí? Los cantidad de elementos, y acá voy a declarar la variable k, que va a ser con el valor de 0 también, pero mientras k sea menor del total de elementos que tenga la tabla periódica definida. Por ejemplo, en este caso voy a poner símbolos, símbolo, que es el que tengo declarado, punto length, ¿sí? Entonces voy a poner k más. Se va a estar incrementando k. Muy bien, eso es para ir recorriendo todos los símbolos que tenemos definidos aquí arriba. Aquí yo tengo definido nada más 6 elementos. Entonces esos 6 los voy a recorrer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Bueno, entonces aquí vamos a continuar. Después de que verifica o que hace el ciclo anidado, adentro del ciclo voy a hacer la pregunta de que me verifique si el elemento en la posición i, que es el que está recorriendo el primer ciclo, lo voy a poner en mayúscula, to uppercase, ¿sí? Punto igual. Aquí vuelvo a hacer una comparación, ¿sí? Con el símbolo que tengo yo definido en mi elemento. Entonces, si es igual a símbolo, pero va a ser en la posición k, punto to uppercase. Aquí es importante que lo compare porque es el que me permite saber que sean en mayúsculas todos los elementos. Si son iguales, si esto es igual, si el elemento que introdujo el usuario es igual a uno de los que están en la lista que tengo arriba definido, entonces que haga el cálculo de lo que es el peso molecular que tengo declarado aquí arriba, la variable peso molecular, y entonces la voy a hacer una sumatoria, va a ser más igual, y vas a multiplicar prácticamente lo que es el peso atómico ¿sí? Peso atómico en la posición K, que es el que está en este momento el ciclo de abajo, el de intermedio, lo voy a multiplicar por las moléculas que están en la posición I, que es en la parte de arriba, el ciclo de arriba. Entonces con esto
me puede decir, me va a generar, pues básicamente, ¿no? La operación, pues, no es peso, es masa atómica, perdón, aquí no es peso atómico, es masa atómica, por eso no aparecía, perdón, es masa atómica. Esa es la variable, el arreglo, perdón, que tengo de todos los valores que están aquí, masa atómica. Muy bien, con eso multiplico la masa atómica por las moléculas y me debe de dar su peso molecular. Ese es en el caso del if. Adentro del for, en el for final, yo quiero ir mostrando cuál es el elemento que quiero imprimir o que se está generando. Así que después de esta arriba del for, puedo yo mandar un mensajito, system.out.print. Aquí van a observar algo interesante. Sin salto de línea, le voy a poner compuesto o el elemento, el compuesto, voy a poner el compuesto es, voy a ponerle así. Y entonces aquí en este for, en el primer for, le voy a hacer una pregunta y voy a preguntar. Aquí voy a hacer una consulta para saber si las moléculas son mayores de 1. Porque si son iguales a 1, comúnmente no se imprime, por ejemplo, oxígeno 1. Se pone oxígeno nada más, no se pone oxígeno 1. Se pone oxígeno 2, o hidrógeno 5, o hidrógeno 2, o hidrógeno 6. Pero si es 1, nada más aparece el puro símbolo. Entonces vamos a preguntar aquí en el ciclo. Antes de cerrar el ciclo, vamos a preguntar si las moléculas en la posición I, si es mayor de 1, ¿sí? En caso contrario, okay. Entonces si es mayor de 1, entonces nos va a hacer un system.out.print y que me imprima el elemento L, que es el que tengo declarado en la posición I, más la molécula en la posición I. Pero si no es mayor de 1, es decir, que es igual a 1, entonces lo único que va a hacer es imprimirme únicamente el elemento en la posición I. No es necesario que me imprima las moléculas, porque ya sabemos que es 1. Entonces ya con eso ya lo imprime aquí. Ok. En la parte final de esto, system.out.print ln, voy a decirle que me imprima peso atómico, no peso molecular. Y aquí voy a imprimir la variable que es peso molecular, que es el que calculé en la parte superior. Y con esto debería de estar terminado mi método de generar compuesto. Vamos a compilarlo, no marcó ningún error, y lo ejecutamos. Vamos a verlo, a ver qué es lo que hizo este ejercicio con esta parte que está aquí, para que lo podamos entender. Bueno, entonces le pongo compuesto, generando compuesto. ¿Cuántos elementos requiere? Requiero de 2 elementos. Voy a requerir el hidrógeno. Voy a requerir 2 elementos de hidrógeno. El oxígeno, 1 de oxígeno. Y entonces ya se va. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Hay un salto por aquí, un salto de línea que se está brincando. Recuerden el detalle del next. Aquí está next in, que está aquí. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar para que nos limpie el teclado? Vamos a ponerlo aquí. Ok. Teclado.nextLine. Que eso es lo que nos está haciendo que se salta. Se salta la línea.
Ok, aquí ya está impresión, Nextline teclado. Ok. Ajá. Muy bien. Peso molecular, me imprime. Sí, es que aquí en el ciclo, como está haciendo el cálculo, se brinca la línea cuando termina de leer el next line. Okay. Compilo, ejecutamos. Muy bien, entonces vamos a revisarlo de nuevo. Compuesto, requiero de dos opciones: el hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno, el oxígeno, una de oxígeno, y ahí está. Entonces me dice, el compuesto es H2O y el peso molecular 18.01528. Lo pueden ustedes comprobar con sus calculadoras, y ese es el método de generar un compuesto, ¿sí? Y pueden hacer un compuesto a lo mejor de 3 elementos, por ejemplo. Pues si el primer elemento va a ser un potasio, quiero 2 moléculas. El otro va a ser ¿qué será? Habíamos dicho que era un sodio. ¿Cuánto de sodio? 1. Y el otro va a ser un oxígeno, que sea 2 de oxígeno. Entonces me va a decir, el compuesto es K2NaO2. Y me dice que su masa molecular es de 130.18516. Y ahí me combinó, o me mezcló, me generó el compuesto de 3 elementos, ¿no? Ok, espero que haya quedado claro este ejercicio. Ya la versión 2, ya aquí en la parte de arriba le puedo poner que esta es la versión 0.2 de mi ejercicio. Puedo ponerlo así. Y prácticamente es lo que estábamos elaborando. Ya lo mejoramos un poquito. Aprendimos cómo limpiar las pantallas, ¿sí? Fácilmente. Que hay que poner un salto de línea aquí cada vez que queramos terminar una pantalla, hay que ponerle un enter para continuar. Y la otra cosa que aprendimos es que cada vez que haya una lectura de un next in, como en este caso, hay que poner un limpiar teclado para que nos pueda por limpiar el buffer, ¿no? Limpia el buffer del teclado. Ya lo vieron que si no lo hacemos, se saltan las líneas, ¿no? Entonces con esto queda claro, queda entendido que prácticamente es nuestro proyecto ya casi terminado, más completo. Luego podríamos hacer una versión adicional en un entorno gráfico. Este es un entorno de consola, pero puede funcionar tanto para la computadora como para el de los celulares, ¿no? Entonces hasta aquí la dejamos, chicos. Les voy a subir este código también en la plataforma. Lo van a realizar. Espero pues les funcione a ustedes también. Cualquier duda o comentario, ahí estoy a su disposición adentro de la plataforma. Cuídense mucho y estoy a sus órdenes. Éxito para todos.